Cerramos la semana con un retroceso de Bitcoin después de tener varios días de movimiento alcista. Tocamos los 94 o 93.500, que era el cierre anual anterior, zona de resistencia, y actualmente llevamos todo este fin de semana en los 90.500 alrededores. En este vídeo vamos a determinar los niveles importantes de cara a la semana que entra. Bitcoin está a punto de moverse y está bastante interesante. Vamos a ello. Empezamos con un gráfico de Bitcoin en escala de 6 horas. Como comentamos en el vídeo anterior, propusimos que la estructura actual que estaba teniendo Bitcoin podría ser una estructura por Wyckoff. Son patrones que se repiten a lo largo del tiempo y que forman fondos. En este caso es una estructura de acumulación técnica, forma fondos. El caso contrario sería una estructura de distribución que crea techos de mercado. En este caso, la estructura es bastante parecida a una potencial acumulación técnica y esta apertura semanal creo que se viene con movimiento, ¿vale? Primero de todo, tocamos la zona de los 94.000, que es la resistencia del rango que estaba formando Bitcoin en esta zona de fondo local, ¿vale? Y tuvimos un rechazo. Propuse en el vídeo anterior que si había un retroceso debería de ser desde este rango. El retroceso vino y caímos hasta la zona de los 89.500 aproximadamente. Este fin de semana hemos estado lateralizando en los 90.500 o alrededores, que es el VPOC rojo que tengo aquí arriba, ¿vale? Que es la zona de máximo volumen de todo el techo que había hecho Bitcoin en este rango. Personalmente, viendo cómo está ahora mismo la acción de precio y viendo cómo tenemos el VPOC tan cerca, que es la zona de máximo volumen de todo el fondo que está creando Bitcoin, creo que tiene bastante sentido bajar a la zona de los 88.000, que es la zona del VPOC, que es la zona de máximo volumen, en confluencia del gap de futuros del CME. Hago un breve paréntesis en la estructura de Wyckoff, me voy al gráfico de los futuros de Bitcoin para ver cómo hemos retrocedido al primer gap en los 90.500, cerramos el primer gap como también propusimos en el vídeo anterior y ahora mismo hemos estado rangueando, lateralizando en este nivel, ¿vale? Es normal porque aquí hay una lucha entre alcistas y bajistas y por eso hay muchísima indecisión. Realmente la apertura de mañana no va a tener mucha diferencia, no va a crear un gap porque creo que cerramos en los 90.400, Bitcoin va a abrir en los 90.500, 90.600, es decir, no va a haber un gap relevante. Lo que sí que tenemos es el gap de los 88.000, que os he comentado que es en confluencia con la zona del VPOC, zona máximo volumen. Técnicamente tiene bastante sentido que bajemos a esta zona a tomar esa liquidez antes de seguir subiendo. Me gusta bastante este escenario, ¿vale? Entonces, este es un nivel a tener en cuenta. Si tenemos alguna reacción al alza, me gustaría ver primero caer Bitcoin a la zona de los 88, 87, no sé hasta dónde podría profundizar, depende del panic sell, y allí barajar alguna operación en largo, sobre todo en scalp, ¿vale? Porque aquí yo creo que si toca esta zona, yo creo que se va a quedar rangueando un tiempo. Me resulta bastante interesante. También en confluencia en el VPOC y en el gap de los 88.000 hay una zona de liquidez importante. Esto es un mapa de liquidaciones de Bitcoin. Como veis, en confluencia con los 88.000 tenemos aquí una piscina de liquidaciones bastante grande que baja hasta los 88.000. Tendría bastante sentido que el precio baje a liquidar a todos esos traders ya para hacer un movimiento al alza o intentar hacer un movimiento al alza. Me gusta bastante. Hay bastantes confluencias en la zona de los 88.000. El gap, zona de volumen y zona de liquidez. Importante. También aprovecho este gráfico para que veáis cuando yo tiro el perfil de volumen por rango fijo, que es el VPOC, que es la línea roja que veis aquí en medio. Yo porque le he quitado el histograma, pero realmente aquí se ve el volumen que se ha generado en toda esta estructura. Entendemos por estructura este rango lateral que ha creado Bitcoin en las últimas horas, ¿vale? Pues la zona de máximo volumen ha sido los 90.600, 90.700. Actúa como soporte y resistencia. Es un nivel desde donde salen los movimientos más violentos. Por eso a mí siempre me gusta poner el perfil de volumen, porque ya estamos analizando el gráfico pues con el volumen de por medio, que es bastante importante. Vamos al gráfico de la acumulación otra vez. Una vez explicado esto, entendéis por qué me gusta bastante la zona de los 88.000, porque es una zona de tres confluencias, entre otras, y me sentiría bastante cómodo abriendo longs aquí abajo y no aquí arriba, ¿vale? Realmente tiene bastante más probabilidad de rebote, que baje al VPOC y después tenga un rebote, porque allí hay una acumulación de órdenes de compra más grande que en la zona actual. Primer nivel a tener en cuenta, 88.000. Segundo nivel, si no rebotamos en 88.000, la cosa se complica, podríamos bajar a tomar liquidez por debajo de todo el rango, ¿vale? Que sería el spring de la zona de acumulación. Si partimos de la base de que esta estructura es una acumulación técnica por Wyckoff, realmente deberíamos de caer y tomar liquidez aquí abajo. Nadie se lo espera, está todo el mundo alcista y caer aquí abajo pondría a la gente bastante nerviosa. Habría mucha gente que vendería en pérdidas, mucha gente que sería liquidada y esto sí que sería gasolina real, ¿vale? Caer aquí abajo sí que sería gasolina de verdad para volver a atacar y subir a la zona de los 100.000. Pase lo que pase, realmente
la resolución de toda esta estructura, en mi opinión, creo que va a acabar aquí arriba, engañando a la zona de los 100, 110.000. Pero bueno, vamos nivel a nivel. En resumen, primer nivel a observar, 88.000, 87.000, hay que ver hasta dónde puede profundizar, porque si veis anteriormente el precio cayó hasta los 85.000, 86.000, no os precipitéis en entrar, si cae 88 en abrir compras ahí, dejar que el precio profundice y vamos evaluando nivel a nivel. Si perdemos este nivel, zona de liquidez por aquí abajo sería lo óptimo para pillar bastante gasolina y subir a la zona de los 100.000. Me gusta bastante este escenario, lo dejo aquí para que lo analicéis y es bastante interesante. El gráfico de Ethereum en escala 6 horas también estamos en una zona de rango lateral. A mí me gusta bastante la idea de que, como te he dicho que en Bitcoin tocaremos los 100.000, 110.000, creo que Ethereum va a buscar niveles más altos, pero no sin antes pasar por abajo. ¿Por qué? Porque toda esta curva que ha hecho Ethereum, todo esto es liquidez, es dinero que si el precio cae aquí abajo, los exchanges lo saben, ¿vale? Y puede haber alguna manipulación. Sobre todo si el Open Interest está bastante alto, que es un indicador que mide la cantidad de contratos abiertos, el apalancamiento, ¿vale? Más o menos para que nos entendamos. Y el gráfico de Ethereum sí que me da a entender que podríamos tener un retroceso porque esta curva que hace el gráfico ya por experiencia acaba liquidando. Es decir, primero esta trend line que está creando tan perfecta, el retail se mete long aquí. Se va a meter long porque dirá que está tocando el soporte el precio, pero los market makers harán que el precio se meta aquí y bajen a liquidar, ¿vale? No sé hasta dónde puede profundizar, por lo menos hasta el medio rango que sería los 3.000 aprox, ¿vale? Entonces, esa curva, esta trend line, creo que la liquidez la vamos a tomar. Creo que aquí hay mucho dinero en juego, que los exchanges lo saben y es muy probable que el precio se meta ahí abajo. Hay que ver cómo abre la apertura semanal, ¿vale? Por eso personalmente no me gusta tener operaciones abiertas entre el cierre de una semana y la apertura de otra semana porque es que el paradigma cambia totalmente, el contexto cambia. Puede cerrar un domingo alcista y al final el lunes empezar bajista. Por eso escucharéis hablar de que si el domingo sube, el lunes baja y si el domingo baja, el lunes sube, ¿no? Porque el domingo hay se baja el volumen y hay muchos movimientos falsos, ¿vale? Pero sí que es cierto que Ethereum me gusta bastante la idea de que toda la liquidez que hay aquí abajo la vayamos a tomar, ¿vale? Entonces, tiene sentido la tesis de bajar por lo menos a la zona de los 88.000 en Bitcoin y tomar toda esa liquidez por lo menos hasta ese nivel, ¿vale? Punto clave en Ethereum, los 3.100. Aquí se va a decir el movimiento porque está bastante comprimido todo y es que esta semana se va a mover el precio bastante fuerte. Este es un gráfico de la dominancia del USDT, es un contraindicador de Bitcoin, mide la liquidez que hay en el mercado en porcentajes. Contra más alto sea la dominancia del USDT, quiere decir que más gente está refugiada en liquidez, y contra más baja sea la liquidez, es que más gente está confiada en que el mercado va a subir e inyecta liquidez, compra criptomonedas porque creen que va a subir, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos este escenario, también un rango lateral. Creo que la dominancia del USDT puede seguir buscando niveles un poquito más altos y si hace este swing al alza que busque los niveles de 6,30%, pues confirmaría un poco el movimiento bajista que tenemos en Bitcoin, ¿no? Porque si la dominancia del USDT sube, quiere decir que Bitcoin va a caer, ¿vale? Funciona como contraindicador. Por eso es un indicador que os recomiendo que lo chequeéis porque es bastante interesante y funciona bastante bien, ¿vale? Vamos a ver cómo reacciona esto, pero creo que si la dominancia sube al 6,20, 6,30, Bitcoin caerá a los 88.000, que es la zona de test del VPOC, y creo que se quedará rangueando en todo ese nivel. Este es un gráfico de Solana en 6 horas. También propusimos una acumulación técnica por Wyckoff ya extendida, no como Bitcoin, que aún está por desarrollarse. En este caso, como visteis en vídeos anteriores, yo os propuse la acumulación técnica por los $120. Tocamos los 143 dólares. Yo propuse los 145, pero bueno, nos hemos frenado a 143 y creo que esta estructura está distribuyendo en temporalidades más bajas. Creo que Solana tiene bastante valor si baja a testear la zona por debajo de los 130 para realizar alguna pequeña compra ya para atacar los niveles más altos. También viendo cómo está Solana, viendo cómo está Ethereum, que puede tomar liquidez por la parte baja, es muy probable que Bitcoin que tenga un retroceso, ¿vale? Eh, Estas son un poco las ideas que tengo ahora al final de semana. Vamos a ver cómo abre la semana, cómo es la apertura semanal, sobre todo la apertura de Asia y la apertura de Nueva York de mañana lunes. Y vamos a ver, estos son los niveles más importantes en mi opinión. No digo que vaya a caer 100%, no digo que vaya a subir 100%, sino que determino niveles y ahí empiezo a ejecutar operaciones. Este ha sido por hoy un poco el resumen de cómo ha ido la semana, el resumen de lo que puede suceder la semana que entra. Creo que se vienen movimientos bastante interesantes esta semana. Recordad que si os ha gustado este tipo de análisis, darle like, comentarme y no olvidéis suscribiros a mi canal. Un saludo.